Hola amigos, ¿cómo están este bello sábado? Qué bueno que nos podemos reunir de nuevo. Bueno, aquí su amiga Lucy Fontecha Ferrari desde Houston en el programa Destellos que se transmite siempre a través de Urantia Televisión, sus redes sociales y también a través de YouTube en Destellos con Lucy. Hoy tenemos otro tema interesante, algo que quizás nos llame la atención porque hemos oído hablar mucho de lo que se refiere a la conciencia. Claro, aquí siempre enfocamos la parte espiritual. Hay una conciencia que, bueno, se puede estudiar a través de la psicología, por ejemplo, pero nosotros vamos a hacer siempre el enfoque a través de lo que, o mejor dicho, con la finalidad de aplicarlo a la parte espiritual. El tema entonces de hoy es el surgir de la conciencia. ¿Cómo surge esa conciencia espiritual a la que nos estamos refiriendo? Hemos oído hablar mucho, hemos leído sobre ella, pero vamos a concretizar algunos aspectos para comprenderla mejor y ver qué, qué es lo que sucede en nosotros, qué sucede en ti cuando va surgiendo esa conciencia y qué es lo que motiva para que esa conciencia surja. Es muy necesaria para el crecimiento espiritual. Recuerden, el enfoque de este programa siempre es un crecimiento espiritual y todos los temas se relacionan y a veces se entrelazan con ciertos conceptos. Hemos hablado ya de muchos temas, pero hoy nos vamos a centrar en lo que se refiere al surgir de la conciencia. ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a tratar entonces en nuestro contenido, en primer lugar, la diferencia que hay entre conciencia, solo con C, y la conciencia con S y C. Porque esto a veces nos lleva a ciertas confusiones, ¿no? ¿Cuándo vamos a utilizar conciencia solo con C y cuándo se utiliza conciencia con SC? Es muy confuso. Para mí todavía a veces es muy confuso, pero se llega más o menos a un acuerdo de que se puede utilizar indistintamente esta palabra. La puedes escribir con C solamente o la puedes escribir con SC. Pero hay una variante, un poquito de diferencia entre las dos palabras. Eso lo vamos a tratar hoy de manera particular. Bueno, también el siguiente punto que vamos a ver es en el contexto espiritual, cómo se entienden estos conceptos de conciencia con C, conciencia con SC. ¿Cómo se entienden en la parte espiritual? Ese es el enfoque que le damos. ¿Cuál, ¿A cuál de estas dos se le llama discernimiento? Ese discernimiento espiritual que también ya hemos hablado de él muchas veces y que es muy necesario.
porque no podemos ir navegando a ciegas. Necesitamos esa luz del discernimiento. El surgir de la conciencia espiritual en la vida interior de la persona. ¿Cómo? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué elementos para ese surgir de la conciencia con ese C? Ay, qué lío, ¿verdad? Voy a tener que estar diciendo C, ese C. Bueno, vamos a ver cómo nos arreglamos. ¿Qué sucede en tu interior en este proceso de surgir conciencia, esa conciencia espiritual, esa apertura, esa maravillosa expansión de tu ser, de tu real ser o de tu esencia? También vamos a abarcar qué sensaciones o sentimientos acompañan este surgir de la conciencia. ¿Para qué? Para que sean como más identificables. Como personas siempre queremos saber, digamos, cuánto he avanzado, cuál es mi grado de conciencia, cuál es mi grado de evolución, cómo voy a saber que el espíritu me está hablando. Bueno, son muchas preguntas que nos hacemos porque todo lo queremos poner en cantidades y todo lo lo queremos medir ya sea en cantidades numéricas o en cualidades. Pero siempre estamos viendo que, ¿cuál es mi avance? ¿Cuál es mi avance? ¿Cuánto voy hacia adelante? ¿O si he retrocedido? Es una inquietud muy lógica que tenemos todos. A nadie se le puede reclamar, a nadie se le puede decir, bueno, no vayas así, mira, fíjate en otras cosas. Es algo innato, es algo espontáneo en nosotros, pero a veces nos puede hacer un poquito de daño porque nos lleva a la ansiedad, nos lleva a querer avanzar rápidamente y dejamos de ver frutos o pequeños frutos que se van mostrando a medida que vamos evolucionando en ese crecimiento espiritual. Pero, bueno, también, si les interesa esto, quédense en este programa. Y también, pues como siempre, les voy a pedir que debemos interactuar para tener mejor opinión, mejor visión, para involucrarnos más y sentir que no estamos solos, que estamos en un grupo bonito, que nos tomamos ese tiempo, a lo mejor con un cafecito al lado, para degustar estos temas y sacarles el mayor provecho. Entonces, no se olviden, hay que dar entonces para una suscripción que no cuesta nada, para dar likes, ¿m? Para comentar y también para compartir. Eso es muy bonito. Nos hace sentirnos en grupo y en familia. Bueno, entonces, a continuación vamos a empezar a ver este contenido. Hoy es muy rico el contenido y vamos a tomarlo con calma. Vamos a hacer esas respiraciones que dicen, tranquilizarnos. Hoy es un día especial porque es sábado. Entonces podemos tomarnos ese tiempo en forma relajada. Olvidarnos un poco de esos quehaceres de la semana, las preocupaciones y alimentarnos en espíritu. Bueno, entonces vamos a empezar. La conciencia. ¿Cómo la vamos a diferenciar? O sea, la conciencia con C, ¿cómo la vamos a diferenciar de la otra conciencia con SC? Solamente como para ilustrar, porque realmente no es tan importante. Entonces, la diferencia entre las dos.
Primeramente vamos a ver el significado de la conciencia solo con C. La conciencia hace referencia a la ética, a la moral, a las virtudes humanas. Es como quien dice un trabajo más que todo en este plano mortal, en este plano físico, porque empezamos a tomar como presencia, a fijarnos dónde estamos, ¿m? A ver qué valores tenemos, esa moral, esa diferencia entre el bien y el mal, y qué virtudes tenemos o qué virtudes nos faltan. Los humanos nos regimos por valores morales universales. Sin embargo, hay diferencia entre los estados, entre las culturas, tradiciones y religiones. Esto ha supuesto una creación de distintas conciencias, por decirlo así, conciencias morales, ¿verdad? Determinadas por los diferentes valores vigentes en cada grupo social o cultural. Ahí, dentro de la misma conciencia con C, tenemos ciertas diferencias debido a todos estos factores. Ahora, la conciencia SC, con SC, es por su parte o supone la función de la mente humana que recibe la información, la procesa y la retiene o no, dependiendo si es útil o no es útil, para crear nuevos conocimientos y reestructurar los que ya existen, aumentando de esta manera su nivel de conciencia SC sobre sí mismo o sobre el mundo que le rodea. O sea, ya es una mayor amplitud, porque es cierto, con la conciencia con C podemos tener conocimiento de lo que nos rodea y todo eso. Con la conciencia con SC, entonces interiorizamos más. Traspasamos esta parte material y nos vamos más profundamente a lo que es la parte espiritual o la aplicación de estos valores morales que nos, que nos van a ir dando un fruto espiritual. El espíritu nuestro chiquitito está integrándose al espíritu grandote que es el de Dios. Según ese señor, que me cuesta pronunciar el apellido, George Vito Class, miren, no sé, en su estudio sobre la definición de conciencia con C y conciencia SC. En el proceso de la conciencia con SC viene entonces determinado por cuatro elementos que él menciona y nos dice que son, en primer lugar, los cinco sentidos. Claro, sin los sentidos no captamos nada. Esos cinco sentidos que ahora sabemos que también hay otros de percepción que no están mencionados en los cinco sentidos. Hay unos que dicen que son 12. Bueno, cada quien puedes ver cuántos sentidos realmente siente o tiene. La imaginación y la emoción. Eso es algo ya mental, ¿verdad? Ya no solo son sentidos de sentir, sino que es un proceso ya más elaborado. Y esa imaginación, esa apertura de la mente nos produce también ciertas emociones, emociones que deben ser buenas. La capacidad de razonamiento de la mente, claro, va discerniendo, va pesando cuál es lo bueno, cuál es lo malo, qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene. Vamos haciendo las cosas en forma consciente con C, transmitiéndolo a la conciencia SC. La memoria es fundamental porque nos deja ir evaluando, retroalimentando cómo vamos creciendo en esa parte, en ese surgir de la conciencia. Entonces, es así como a través de los cinco sentidos, la conciencia con C percibe los estímulos internos y externos. Hace uso de la imaginación y la emoción. Y ese conocimiento almacenado nos va ayudando a la conciencia SC, ¿verdad? Porque lo almacena en la memoria
como un nuevo conocimiento integrado, reestructurado, y el conocimiento ya existente o lo va descartando por no considerarlo útil. Bueno, es un lío, ¿verdad? Es un lío esto de las dos palabras. Vamos a ver si llegamos a un acuerdo. Aumentar el grado de conciencia, SC, no supone la mera acumulación de conocimientos, porque eso ya entraría más en la parte de la conciencia solo con C. No obstante, este elemento constituye un aspecto importante para que se dé la toma de conciencia con C, siempre y cuando exista una actitud de indagación y descubrimiento de conocimientos superiores y más profundos. Es esta la motivación interna hacia un saber mayor, lo que conduce a la apertura de la conciencia con SC y su elevación a niveles superiores. En todo este lío estamos viendo que realmente la conciencia SC, como quien dice, es más grande que la conciencia solo con C. Y que la conciencia solo con C está integrada en la conciencia con SC. Ya parecen fórmulas matemáticas, pero bueno, es necesario aclarar un poco estos conceptos para no hacernos lío. Ahora entonces, dentro del contexto espiritual, vamos a ver cómo es que esto funciona. Entonces, la conciencia solo con C puede abarcar esa percepción de la realidad espiritual, la percibe el sentido de conexión con lo divino y la comprensión de verdades espirituales y morales. La conciencia espiritual implica ser consciente, SC, de aspectos más profundos de la existencia y puede estar relacionada con el discernimiento espiritual, la búsqueda de la verdad y la expansión de la comprensión de uno mismo y del universo. Ahora, ¿qué pasa con la otra conciencia? La conciencia SC, por otro lado, puede entenderse como un estado de ser consciente de la propia conciencia. Es lo que les decía. La conciencia SC yo la veo como que es algo mayor, más grande y que contiene la conciencia con C. Entonces, cuando hablamos de conciencia, pues realmente estamos hablando de las dos. Y no hay que estar diferenciando en qué es C o C. Es un despertar, es un surgir, resurgir o un surgir nuevo, según como lo quieran ver. Eso es lo principal. En el contexto espiritual, entonces, la conciencia SC podría referirse a un nivel más elevado de percepción y comprensión, donde uno está plenamente consciente SC y conectado con la esencia espiritual. En este estado, uno puede sentir una conexión más profunda con todo, con lo divino y con los otros seres conscientes como nosotros. Eso es la importancia. Estas distinciones son muy sutiles y las interpretaciones pueden variar. En la mayoría de los casos, cuando se habla de la dimensión espiritual, perdón, los términos conciencia con C y conciencia SC se usan de manera intercambiables para describir la experiencia de la conexión espiritual, la comprensión más profunda y la percepción de la realidad espiritual. Entonces, cuando hablemos de conciencia, pues imagínense que estamos hablando de las dos. Entonces, ahora, ¿a cuál de estas dos se le va a llamar discernimiento? ¿Mm? ¿Alguna de ellas se queda con esta parte? ¿Con lo que es el discernimiento? Bueno, veamos. El discernimiento es un concepto que se relaciona tanto en la conciencia con C como la conciencia con SC. Es indispensable en las dos. A menudo se utiliza en contextos espirituales este término de discernimiento, en contextos espirituales y morales, para describir la capacidad de comprender, evaluar, tomar decisiones informadas sobre cuestiones espirituales o éticas. Entonces, como ven, en términos generales, la conciencia con C, el discernimiento a través de esta conciencia implica estar consciente con ese C
y alerta a las dimensiones espirituales y morales de la realidad. Significa ser capaz de percibir y reconocer las verdades espirituales, los valores morales, las implicaciones de las decisiones desde una perspectiva individual. Tomamos conciencia de lo que hacemos, pensamos, decimos y actuamos en este aspecto espiritual. La conciencia con ese C, en el discernimiento ahí trabaja entonces eh, eh, por estar plenamente consciente y conectado con la esencia espiritual y los aspectos más profundos de la realidad que abarcan tanto este plano mortal como los planos superiores a los que vamos a ir después de esta vida. En este caso, es una conciencia, es un estado de conciencia más elevado. Uno puede ser capaz de discernir de manera más aguda las verdades espirituales y las direcciones divinas que nos da quién, ¿Mm? La chispa divina o ajustador de pensamiento y también las influencias que tenemos del Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo y las ayudas celestiales como los serafines, querubines, sanubines, bueno, los seres intermedios que están aquí con nosotros y que no vemos. En ambos casos, entonces, el discernimiento espiritual implica una percepción, una comprensión más profunda de las cuestiones espirituales y morales, lo que a su vez permite tomar decisiones más informadas y alineadas con los valores y las enseñanzas espirituales. Es necesario en todo despertar espiritual y aún más necesario en el progreso espiritual, que es lo que nos importa. No solo el despertar, porque hay que continuar, así como cada día despertamos y no nos quedamos ahí despiertos. Empezamos las labores del día, empezamos hacia adelante, al futuro. Bueno, eso también pasa con el discernimiento. No solo es que nos ayude al despertar, sino que también nos ayuda a recorrer ese camino espiritual que es lo que nos importa. Es importante que tengamos en cuenta que el discernimiento espiritual es un proceso complejo, como ya lo hemos dicho muchas veces, y que puede variar siempre según la tradición espiritual, la filosofía personal, las creencias de cada individuo. Cada discernimiento es diferente en cada persona. Las diferencias en la interpretación y el uso de los términos conciencia con C y conciencia con SC pueden depender de la perspectiva particular de cada persona y de la tradición a la que están asociados. Aquí pues mejor lo vamos a usar eh, independientemente porque yo considero que la una incluye a la otra. Es una relación en las dos vías y son necesarias. Entonces son complementarias, pues es parte de la conciencia en sí. En el contexto del libro de Urantia, la conciencia espiritual y la vida interior están relacionadas con ese crecimiento espiritual y la búsqueda de una conexión más profunda con el Creador. ¿Con quién? Con ese Padre universal. Ajá. Bueno, eso ya lo hemos dicho también muchas veces. El libro de Durante presenta enseñanzas sobre cómo se desarrolla la conciencia espiritual, cómo se cultiva la vida interior. Y aquí hay algunos conceptos claves del libro de Durante que vamos a tomar relacionados con este tema de surgir de la conciencia. Primero, ¿cómo surge la conciencia espiritual en la vida interior personal? Estas ya son las partes de aplicación, digamos. ¿Ve? Estuvimos viendo lo que era prácticamente una teoría un poquito enredada. Pero llegamos a la conclusión de que conciencia es conciencia. Entonces, estamos hablando del surgir de la conciencia. Y vemos entonces qué es lo que el libro de Urantia relaciona con este surgir de la conciencia. En primer lugar, dice, el ajustador del pensamiento, esa chispa divina, que el libro de Urantia habla de él como la presencia de Dios, divina, del Padre Creador en la mente humana. Este ajustador es considerado como la chispa del Padre universal que reside en cada humano. Y eso de la chispa a mí me gusta. Me gusta mucho porque imagínate, por ejemplo, una estufa de gas, por decirlo así,
¿Cómo enciende? Enciende con una chispa y después hace toda la labor de cocimiento de la comida o lo que estés necesitando. En un carro, ¿cómo empieza el carro a funcionar? Con una chispa. Entonces, ¿cómo vamos a funcionar nosotros? Pues con otra chispa, pero una chispa muy especial. Es la chispa que nos proporciona nuestro Padre Creador. Ese es el ajustador de pensamiento y con esa chispa empieza a surgir en nosotros la conciencia. También, a medida que se desarrolla esa vida interior y se busca esa conexión con lo divino a través de este ajustador de pensamiento, este ajustador hace un trabajo para guiar y elevar la mente hacia la comprensión profunda de realidades espirituales, creándose así una conciencia de presencia y presente, o sea, porque estamos ubicados en lo que es el tiempo y el espacio. En segundo lugar, tenemos la elección y la voluntad. Eso influye también. Según el libro, el crecimiento espiritual y la expansión de la conciencia espiritual dependen de la elección consciente de seguir la voluntad divina y alinearse con los valores espirituales. La vida interior crece al cultivar esa relación personal con Dios y comprometerse activamente en la búsqueda de la verdad y la belleza. Tenemos que hacer elecciones y mantener esas elecciones a través de la voluntad. Porque si no, es como una plantita que si no se riega, pues se muere. No vamos a seguir con ese despertar, con ese surgir de conciencia y crecimiento de esa conciencia. El espíritu interior. Aquí nos estamos refiriendo al espíritu humano más que todo, que es el que nos va creando esa alma inmortal, digamos. Entonces, el libro de Urantia habla del espíritu interior, esa vida interior, que se considera como el resultado del esfuerzo humano para alinearse con la guía divina, con el espíritu divino y las influencias espirituales de las que ya hablamos. La vida interior implica nutrir y fortalecer ese espíritu humano interior a través de oración, meditación, reflexión o las prácticas espirituales que más le gusten. En cuarto lugar, la contemplación y la adoración no pueden faltar. La vida interior implica dedicar tiempo a la contemplación, meditación, adoración. Estas prácticas permiten que los individuos o nosotros entremos en un estado de comunión. Miren qué lindo. Una comunión más profunda con lo divino, con nuestro Padre, ese Padre amoroso que está ahí, que nos envuelve en su amor y desarrollar una percepción más aguda de esas realidades espirituales que nos están revelando a cada instante. No es por temporada, es a cada instante y por eso tenemos que estar con esa conciencia, estar presentes en el aquí, en el ahora. ¿M? El quinto, crecimiento en la eternidad, así lo estoy llamando. El libro de Uranta enfatiza que el crecimiento espiritual y la expansión de la conciencia espiritual son procesos continuos, van continuando incluso más allá de la vida de este mundo. La vida interior y la búsqueda de la verdad espiritual son vistas como actividades que se desarrollan a lo largo de la eternidad. ¿Por qué? Porque la verdad está siempre presente y la vamos descubriendo de acuerdo a ese desarrollo que vamos adquiriendo. Aquí estamos, como quien dice, solo sintiendo el sabor de lo que es la verdad, de lo que es en realidad la belleza, la bondad, o sea, esa presencia del Dios creador. En el contexto del libro de Urantia, la conciencia espiritual y la vida interior están tan relacionadas con el desarrollo de una conexión más profunda con lo divino, con ese Padre, el crecimiento espiritual y la búsqueda constante de la verdad y la belleza. El libro entonces presenta enseñanzas sobre cómo cultivar esa vida interior y cómo desarrollar una mayor percepción de esas realidades a través de esa relación personal con Dios y los esfuerzos conscientes de esa evolución espiritual, o sea, consciente de conciencia, esfuerzos
conscientes de esa evolución. Bueno, entonces, hasta acá, ¿qué les va pareciendo el tema? Como ven, el libro de Urantia tiene claros los elementos principales que ayudan a surgir, al surgir de la conciencia en nosotros los mortales. Esa presencia divina de Dios que nos envuelve, que no quiere que nos perdamos. Tenemos todo ahí para esa evolución y llegar a esa presencia del Padre. No perdamos la oportunidad. Entonces, dejemos que de esa conciencia surja con estos elementos que hemos mencionado. Ahora entonces vamos a pasar a lo que se refiere a qué sucede en tu interior en ese proceso. ¿Qué es lo que sucede realmente? Mira, imagina que ese surgir de la conciencia espiritual es como un viaje de autodescubrimiento y expansión en la percepción de toda esa belleza, de esa presencia divina que nos infunde vida, que nos motiva a seguir adelante, a descubrir más cada día y a ser perfectos, más, o sea, mejorar y llegar a ser perfectos dentro de nuestros límites mortales, así como el Padre es perfecto. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, ser perfectos como el Padre es perfecto. Y para eso necesitamos tener estos elementos, este surgir de conciencia. En lugar de ver la conciencia como un estado fijo al que se llega, hay que considerarla como ese proceso continuo de crecimiento y de transformación interior y tener, eh, estar conscientes de la realidad de ese surgir y de ese proceso. Entonces, este enfoque se basa en la idea de que la conciencia espiritual no es el destino final, sino que es la exploración constante y profunda de la realidad para llegar a la meta mayor, que es nuestra unión con el ajustador para continuar ese camino hasta la presencia del Padre haciendo su voluntad de una manera consciente, no inconsciente, no dejándonos llevar por las olas, llevándonos llevar por las corrientes o por lo que dicen, no, es conscientemente. Es una exploración entonces interminable. En lugar de buscar señales o marcadores específicos de conciencia espiritual, te abres a esa posibilidad de que en cada momento de tu vida sea una oportunidad para explorar más a fondo esa realidad espiritual. Sientes la luz de esa conciencia expandiéndose a mayores niveles, a la velocidad que tú lo permites. Imagínense qué belleza. Yo me la imagino, bueno, llena de luz, calor, sabores, coloridos, bueno, tantas cosas, esa expansión ha de ser una belleza como dice la NASA al ver surgir una nueva estrella, galaxia. Así, esa conciencia que va brotando, ay no, que va explotando, que va abarcando tanto y que es tan, tan necesaria. Entonces, cada experiencia, ya sea alegre o desafiante, que no nos guste mucho, puede ser vista como esa invitación a profundizar la comprensión de ti mismo, del mundo que te rodea, descubrir esa manifestación de la presencia del Padre en todo y en todos. Siempre estamos dentro del Padre, el Padre está dentro de nosotros. Es una comunión total. Es inevitable que sientas curiosidad, asombro, en lugar de enfocarte en cumplir con una lista de señales, te permite abrazar una actitud de curiosidad y asombro de todo lo que sucede. Es esto. Te preguntas constantemente,
y vas encontrando respuestas. Exploras, investigas, te maravillas ante la grandiosidad de la vida y del universo. Esa actitud abierta fomenta un sentido más profundo de ese ser espiritual que eres en esencia. Miren, qué lindo todo lo que se logra con esta percepción de ese surgir, de esa conciencia, de ese movimiento continuo que nos lleva hacia adelante, que nos va mostrando todas las bellezas, las potencialidades, las realidades de que realmente no somos una imaginación o un pensamiento, somos una realidad dentro de la realidad mayor que es Dios. Qué bonito darse cuenta de eso. Qué bonito sentirme real, sentirme auténtica, sentirme viva. ¿M? Eso de la conciencia, de estar en el presente, estar en las circunstancias, en ese lugar y en ese tiempo, es realmente maravilloso. Entonces, las prácticas de la intuición y de la escucha interior, ese es algo también que estás sintiendo. En lugar de seguir un camino predeterminado, te sintonizas con tu intuición, escuchas la voz interior que es tuya, de nadie más. Es bueno ver cómo los demás van logrando esa, esa elevación espiritual. Sí, es importante, pero es más importante que descubras tu propia ruta. No vas a imitar la ruta del fulanito, del sustanito, o va a venir un maestro, entre comillas, a indicarte, a decirte qué tienes que hacer. No, ya tienes tu maestro adentro, esa chispa divina que vas reconociendo y va brotando con mayor fuerza en ti cada vez que estás más consciente de él, de esa voluntad, de ese plan que trae para ti. ¿Reconoces que la conciencia espiritual a menudo se revela en momentos de silencio, de reflexión? Aprendes a confiar en esa guía interna para encontrar respuestas, direcciones. Notas un aprendizaje constante. En lugar de buscar respuestas definitivas, te comprometes. Reconoces que cada enseñanza, cada interacción y cada experiencia tiene el potencial de tienes allí el potencial de aprender algo nuevo sobre ti mismo, sobre la naturaleza de esa realidad espiritual que vivimos, que nos llena, que nos envuelve. Eso. Estás presente en el momento, el lugar, la circunstancia, las personas. En lugar de estarte preocupando por alcanzar cierto nivel de conocimientos espirituales, te concentras en estar presente en este momento actual que es donde estás trabajando. A medida que cultivas esa atención plena y la presencia, encuentras belleza y la profundidad de cada momento, independientemente de si parece espiritual o mundano, porque lo estás viviendo a profundidad, lo estás deleitando, lo estás sintiendo con todos los sentidos, valga la redundancia. Vives en autenticidad y aceptación. En lugar de tratar de cumplir con un estándar externo, te permite ser auténtico, ser tú mismo y aceptar tu propio viaje espiritual tal como es. Reconoces que cada individuo tiene un camino único, diferente al tuyo. Se pueden cruzar en ciertos momentos, pero no es el mismo. Y que tu búsqueda espiritual es personal, valiosa, independientemente de cómo se mire desde afuera, cómo lo miren los demás. Tú sabes hacia dónde vas. Así, con este enfoque, reconoce la naturaleza fluida y constante de evolución de la conciencia espiritual
que lleva implícita también la conciencia de presencia. Ahí están trabajando las dos conciencias que resumimos en una sola porque tienen el mismo objetivo, la misma meta. Más que buscar señales específicas de por dónde voy, si ya llegué, cuánto me falta, es el surgir de tu propia conciencia la que te invita a sumergirte en esa experiencia de abrazar la maravilla, de explorar las dimensiones más profundas de la vida y de la existencia fuera de esta vida también. Entonces, también, todo esto implica que a medida que vas sintiendo este despertar, este surgir de conciencia, también tienes sensaciones y sentimientos que te lo muestran. No es algo teórico, no es conocimiento, es experiencia, es vida. Entonces, surge el surgimiento de la conciencia espiritual puede estar acompañada por una variedad de sensaciones y experiencias emocionales. Y volvemos a lo mismo, son individuales. ¿Por qué? Bueno, primero porque tu camino es tuyo. Segundo, porque tienes la influencia de todo lo externo. Tienes la influencia de tus herencias, de tu cultura, de la forma en que te educaron tus padres, de lo que interactuaste con otras personas, maestros, otros familiares, amigos, libros que has leído, filosofías, todo eso. Tú eres lo que eres por lo que has vivido. Y lo has vivido tú, no lo ha vivido otra persona. Y tú no has vivido lo que ha vivido otra persona. Es ese enriquecimiento, esa conciencia tuya vale. Es maravillosa, es un tesoro que tienes que resguardar y tienes que seguir haciéndolo crecer. No puedes perder oportunidad de hacer esto. Cada instante es una chispa que te motiva, una chispa que te lleva hacia adelante. Eso es surgir de conciencia. Por eso es que estoy haciendo énfasis en este tema en esta ocasión, porque a veces nos enfocamos tanto en los conocimientos que nos olvidamos de esa vida interior, que es lo que nos lleva a la evolución espiritual, que es nuestro fin. Esa evolución espiritual que tiene no es la meta en sí, porque tiene una meta superior, una meta trascendente. Date cuenta de tu valor, date cuenta de, de, de ese tesoro que tienes y del tesoro que tú eres. No eres cualquier cosa, eres un hijo de Dios, tienes dignidad, tienes toda esa personalidad que te ha sido regalada para que tú vayas alimentando de forma positiva, ¿m? Creando esa alma incipiente, potencial, que la vas regando poco a poco. Te vas dando cuenta, estás muy consciente, observas ese crecimiento. Así, así de sencillo y de complicado a la vez. Cada individuo es único y puede experimentar estas sensaciones de manera diferente. Pero hay algunas que son comunes, ¿no? Y las experimentamos todos, tú también. Aquí hay entonces algunas sensaciones que puedes sentir durante este proceso de desarrollo de esa conciencia, de ese surgir de esa conciencia espiritual. Una sensación profunda de paz interior no puede faltar. A medida que tu conciencia espiritual se expande, esta paz se siente como una tranquilidad que va más allá de las circunstancias externas. Te da seguridad de que proviene de ese mundo espiritual que permea el mundo material. Es sentir la conexión con algo más grande que está en tu interior y que a veces no puedes ni ubicar. Es una paz que sientes. ¿Dónde sientes la paz? ¿Mm?
Vas a decirme, en el cerebro, en la mente, en el corazón. No, es algo total, integrante. Es una paz, una macro paz, digamos. ¿M? No es una paz chiquitita que la pierdes al siguiente instante por algo que sucedió. No, eso te hace navegar con tranquilidad por la vida. Es la sensación profunda de paz, que viene de lo alto y que viene de tu aceptación y tu desarrollo. Sientes una mayor alegría, claro, esa gratitud también por la vida, por las experiencias que estás viviendo, porque de todas sacas enseñanza. La conexión con lo divino puede despertar una sensación de asombro y de aprecio por todo el mundo y todo lo que existe. Empiezas a valorar cada cosa que está en tu vida o que viene a tu vida o que pasó por tu vida pero te dejó algo. Todo tiene valor. Empiezas a apreciar esos valores. No desechas nada. A pesar de que estamos en un mundo de todo es desechable, dicen, hasta la familia y los padres, los hijos, no. Así dicen, todo es desechable. Hay mucho egoísmo. No, cada cosa tiene valor. Si Dios te permite estar en contacto con eso, con esa persona, con esa situación, es porque aquí hay un valor intrínseco que te alimenta. No lo dejes pasar, no eches a perder ese alimento que tienes a cada instante. Tienes que estar enfocado, tienes que estar consciente de cómo vas a saborear, aprovechar cada cosa. También tienes una mayor claridad mental y la capacidad de ver las cosas desde una perspectiva mucho más amplia. Esto te lleva a una comprensión profunda de los problemas y puedes tomar las decisiones con más conocimiento, más acertadamente. Es común que sientas una mayor sensación de unidad con todas las formas de vida y con el universo en su conjunto. Te vas a sentir conectado a esa fuerza potente que las une a todas estas cosas y personas, todo lo existente. Eso, te vas a sentir conectado con todo lo existente, con todo lo que existe, ya sea que lo puedas notar con cinco sentidos físicos o con esos sentidos em, que son sobrehumanos, por decirle así, ¿no? Esa intuición, esa revelación que te viene, ¿m? Pero que tú la sientes. Al desarrollar la conciencia espiritual, ese surgir, te vuelves más sensible a tus propias emociones, a las emociones de los demás. Sientes empatía, compasión, que es parte de la misericordia de Dios en nosotros y que nosotros la proyectamos y la hacemos llegar a otros. Sientes entonces esa empatía y compasión para los demás, tienes más paciencia, te llenas de amor del Padre y ese amor lo compartes. Todo eso sientes con ese surgir de conciencia. Tienes un sentido de propósito que tampoco puede faltar, porque siempre tenemos una ruta, una meta que alcanzar. Ya la sabemos cuál es, ¿no? En este momento, pues desarrollar esa alma inmortal para sobrevivir, alimentarla con esos valores, estar consciente de lo que la nutre y de lo que le hace daño. Entonces, para todo eso necesitas también ese discernimiento implícito que te da esa conciencia. Entonces, te sientes guiado hacia un mayor servicio, a un servicio desinteresado. Y esto te lleva a planificar acciones, a planificar actitudes, a no desperdiciar nada. Como dice el refrán, el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran. ¿Por qué? Porque es algo que ya no recuperamos. Entonces, aprovechemos cada instante. Cada instante es una luz, una oportunidad. A medida
que la conciencia espiritual crece, entonces experimentas un desapego saludable de las cosas materiales, una mayor aceptación de las circunstancias de tu vida. Esto te da una mayor tranquilidad, paz y menos apego a los resultados. Te preocupas menos y te preocupas en forma saludable, no que vaya en detenimiento de lo que es tu, tu salud física, tu salud espiritual, tu salud mental. No, tienes esa visión tan grande que proyectas ya resultados que vas a obtener. Y entonces te esmeras por tomar acciones que van a dar resultados que son realmente frutos, frutos del espíritu, podemos llamar, ¿no? Los frutos del espíritu, esos valores. Eso es lo que estamos buscando en cada momento, en este surgir de la conciencia, este viaje de progreso. Entonces surge en ti una intensa curiosidad por explorar, buscar la verdad en todas sus formas. Sientes atracción hacia la exploración de enseñanzas espirituales, filosóficas, místicas y disiernes la verdad que hay en ellas. No te vas a boca de jarro a hacer lo que te dicen. No. ¿Por qué? Imagínate, tantas presiones, tantas filosofías, em, tantos movimientos que surgen. ¿Ah? Están, y que en todos hay verdades, porque no surge algo que no parta de alguna verdad, pero a veces son verdades a medias, verdades que no están completas y que tú tienes que ir tomando pedacitos, pedacitos, pedacitos y vas armando entonces ese rompecabezas de la verdad. Porque si te quedas en una sola cosa, no vas a poder integrar ese rompecabezas, rompecabezas que es la realidad de tu ser. Tienes que ir conociendo, discerniendo, moviéndote, explorando. Y para la exploración, pues claro, necesitas ser curioso sanamente. ¿M? No olvidemos que todo debe ser de acuerdo a esa guía espiritual de el ajustador del pensamiento. Así debe ser. Así lo aprovechamos mejor. Bueno, podrías experimentar entonces momentos también de profunda conexión divina, momentos de éxtasis, por llamarlos así, éxtasis espiritual, estados de conciencia que te brindan una percepción intensificada de la realidad espiritual. ¿M? Eso es maravilloso porque es como que tomes un potencializador de esas experiencias que te hacen sentir ese sabor en forma más fuerte y te dan validez de lo que estás viviendo. Entonces compruebas, no estoy haciendo las cosas en forma equivocada, estoy por buen camino, como se dice, estoy por buen camino, hay que aprovechar. Bueno, ya vamos a ir terminando el tema. Em, entonces, en este infinito viaje de de que surge la conciencia espiritual, descubres que las señales y las sensaciones son solo destellos de un vasto y enriquecedor horizonte. A medida que exploras la profundidad de tu propia existencia, encuentras esa paz interior, unidad con todo lo que es y un propósito mayor que guía tus acciones. Mira qué lindo. ¿M? Empiezas a existir realmente, eres real, eres auténtico y sabes cómo ayudar a otros, cómo ayudarte a ti mismo y cómo lograr esas metas para los cuales fuimos creadas. En este viaje, la curiosidad y la apertura te llevan a esa realidad divina profunda, permitiéndote sentir esa esencia, tu esencia, en el tapiz interminable de ese conocimiento espiritual. Entonces,
en cada aliento, será llamado a abrazar el misterio y a trascender hacia la expansión constante de una nueva conciencia, transformándote la vida en un movimiento eterno hacia el crecimiento y la elevación espiritual que te hace sentir la plenitud de la vida. Con estas frases estoy terminando el tema, debido al tiempo, claro. Hay mucho, mucho que hablar, mucho que sentir, mucho que compartir. Sería bueno que pongas tus experiencias aquí en los chats de la red social donde estás viendo el programa. Es como dar validez a tu experiencia, eso de compartir. ¿M? Y claro, otra vez te lo vuelvo a decir, es importante. ¿M? Bueno, amigos, entonces, ya solo que queda, bueno, pues solo queda la publicidad de siempre, la publicidad de siempre, ¿no? Que Destellos es un programa para ti y que está, eh, se transmite por Urante Televisión, sus redes sociales, por YouTube, en Destellos con Lucy, a las 6 de la tarde, hora central de México. Es cuando se transmite los sábados a las 6 de la tarde, hora central de México. Y también se pasan los audios en diferido por Radio Internacional Urantia a las 3 de la mañana y a las 3 de la tarde los días martes, siempre hora central de México. Y así, pues, otras personas pueden, si no pueden ver el programa, pues lo pueden por lo menos escuchar y sacar su propio provecho. Y aquí está el código QR para que vayas a la página y encuentres todas las grabaciones de estos programas. O que pongas el link, que ya sabes, porque estamos también en Urantia Televisión, en https://urantia.tv pleca destellos. Estamos también en https://urantia.tv radio. ¿Mm? Estamos en Destellos con Lucy en YouTube, en Destellos con Lucy en Twitch y en Destellos con Lucy en Instagram. Así que no te pierdes de nada. ¿Mm? Ahí tienes todo. ¿Mm? Y muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora por el mismo canal con otro tema diferente, con tu participación y mi agradecimiento. Que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias.